vamos a dar avisos, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Para quien no me conoce, me llamo Alejandra Castro, soy hija de los pastores Alejo y Rosita, directores, fundadores y pastores principales de La Roca. Soy colaboradora de este centro, sigo aquí a tiempo completo y pues, que no hay más, esa soy yo. Vamos a orar ahí en su lugar, si gusta cerrar sus ojos, inclinar su rostro, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque se cumple eso que está escrito en tu palabra. Tu bien y tu misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por este precioso día, por el clima, por la oportunidad que nos das de estar hoy reunidos en tu casa, de presentar delante de ti nuestra alabanza, nuestra adoración. Te pedimos, amado Dios, que seas tú el día de hoy hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, sanando nuestro corazón, restaurando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar, renovando nuestro entendimiento. Que el día de hoy, Señor, tu palabra, que es viva y eficaz, haga su obra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amado Espíritu Santo de Dios, prepara nuestro corazón como buena tierra para recibir el día de hoy la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, seguimos todavía, aunque ya pasó 10 de mayo, la semana pasada, ¿verdad? Hace 8 días, fue 10 de mayo. El sábado de la semana pasada tuvimos nuestro evento para las mamitas de La Roca. Y aunque ya pasó el 10 de mayo, todo el mes estamos trabajando y hablando acerca de la maternidad. Entonces, yo le pregunté al pastor Pierre, ¿de qué quiere que predique? Y me dijo, pues estamos en el mes de la maternidad. Y yo, es cierto, es cierto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de una mamá que encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis. Esta mujer, su nombre era Agar. Fue madre de Ismael. Les voy a dar un poquito de contexto antes de leer la porción de la escritura en la que vamos a estar hablando el día de hoy sobre esta mujer. Esta mujer era una esclava. Era esclava de Sara, la esposa de Abraham. Pasó en aquel tiempo que el Señor escogió a Abraham para levantar de él la nación de Israel. Pero había ahí un pequeño detalle, pequeñito, así chiquito. Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de una nación. El problema era que la esposa de Abraham era estéril. Ella no podía tener hijos. Y pasaron los años y Abraham llegó a la vejez, Sara llegó a la vejez y nunca pudieron tener un hijo. Entonces, Abraham tenía la promesa que Dios le había dado de que él iba a ser padre de una nación, pero no había algo físico que respaldara esa promesa. Entonces, su esposa era ya anciana, él ya era anciano, y entonces a su mujer se le ocurre una idea y dice, bueno, ¿por qué no tomas a mi sierva, a su esclava, llamada Agar, como mujer y tienes un hijo con ella y entonces tú vas a tener descendiente y será como si ese fuera como nuestro hijo, ¿no? Fue la idea de Sara. En aquel entonces, en la cultura judía, esto era quizá no tan común, pero era algo que sí pasaba. Que una mujer que no podía tener hijos, que estaba en cierta posición y tenía alguna esclava, podía entregarle a esta esclava a su esposo para que tuviera relaciones con ella, se embarazara y cuando nacía el bebé, la patrona, por así decirlo, la esposa, estaba ahí presente en el parto y cuando nacía el bebé, le colocaban el bebé en las piernas a la que era la dueña de la esclava y ese era como el simbolismo de que ese hijo le pertenecía a ella, no a la mujer que había dado a luz,
sino a la dueña de esa mujer en aquel entonces. Entonces, Sara tuvo esta gran idea porque dijo, yo no creo que pronto vayamos a tener un hijo, aun cuando Dios ya te dio la promesa, porque el Señor le había dicho a Abraham, tu esposa va a darte un hijo, ella va a concebir, aun si ya está viejita, aun si ya pasaron los años, aun si toda su vida no pudo hacerlo porque era una mujer estéril, el Señor le dijo, tu esposa te va a dar un hijo. Vieron que esta promesa estaba tardando quizá un poco para los tiempos de ellos, para lo que ellos consideraban, y entonces hicieron este movimiento con Agar. Entonces, Sara le entrega a su esclava a Abraham, queda embarazada, y entonces en Sara se empieza a crear un sentimiento de rencor, de desprecio hacia su esclava, porque estaba esperando un hijo de su marido. Y dice la Biblia que Sara empezó a mirar con malos ojos a Agar, su sierva, y empezó a tratarla mal, empezó a maltratarla. Y entonces esta mujer que estaba embarazada, no porque ella lo había decidido, no porque ella lo había deseado, ni porque ella había querido, se encuentra en esta situación que tiene en su vientre al hijo de su patrón. La esposa del patrón la está maltratando, la está viendo con malos ojos y decide huir al desierto. Entonces les voy a leer esta porción de la escritura que está en Génesis 16. Les voy a leer lo que sigue después de esto que ya les conté. Y voy a estar usando la traducción, Nueva Traducción Viviente. Si gusta ahí seguirme en las pantallas, dice así, a partir del 7. Les voy a leer el 6 también. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que podrás contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai-Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Bien, y entonces Agar regresa a casa de Abraham con su sierva Sarai. Yo quiero que analicemos un poco la situación de Agar. Agar había sido rechazada, ella estaba sola, no era dueña de absolutamente nada. Ella no tenía recursos, no tenía nada que le perteneciera. Estaba embarazada. Ese hijo tampoco iba a ser como que de ella, no le iba a pertenecer. Había sido rechazada, había sido humillada, había sido maltratada por su ama. Estaba viviendo mucha incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar
pasar con ella, no sabía qué iba a pasar con su bebé. Y en medio de esa desesperación, ella decide huir al desierto. Decide escapar sin nada. Y no es como que los tiempos en aquel entonces fueran como ahora, ¿no? Que una mujer tiene acceso a trabajar, a ganar su propio dinero, a desempeñar algún oficio, que la contraten en algún lugar. No era como que Agar podía ir a la ciudad más cercana y decir, bueno, ahí busco trabajo, me rento una casita y salgo adelante con mi hijo. No, eso no era posible para ella. No era algo que estuviera a su alcance, no era algo que ella pudiera lograr. Entonces ella estaba en una situación de mucha angustia y de mucha incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar con ella, no sabía qué iba a pasar con su bebé, no sabía si Sarai o Abraham iban a mandar a buscarla, porque Abraham no iba a dejar como que su hijo desapareciera así nada más, ¿no? Entonces ella estaba angustiada en el desierto, en un lugar donde no hay nada. En el desierto uno no encuentra nada, ¿no? Creo que entendemos muy bien esa palabra, ¿no? Me siento en el desierto, no tengo nada, tengo hambre, tengo sed, el sol me está matando. Entonces ella se encuentra ahí con esta aflicción y en medio de esa angustia el Señor se le presenta. La Biblia dice que un ángel del Señor se le presentó. Dios envió un ángel a encontrarse con ella. Y entonces él le dice, oye, no temas, no tengas miedo. Y me encanta lo que dice el versículo, si no me equivoco ahorita. Para no equivocarme, mejor equivocarse. Déjenme checar. El 11. 16:11. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor y tu angustia. Entonces Agar, en medio de la angustia, descubrió algo muy poderoso acerca de Dios. Ella descubrió que Dios escucha el clamor, que Dios escucha la angustia. Y ¿saben? Aquí en el centro de rehabilitación nosotros podemos ver e identificar esto en las familias y en los pacientes de la Roca. Cuando las personas llegan en una situación de angustia, de dolor, de desesperación, de incertidumbre, que no sabes qué va a pasar, qué va a suceder, o cómo fue que el problema de consumo llegó a una magnitud tan grande que ya se requiere buscar un centro de rehabilitación, que ya se requiere encontrar a un psiquiatra, todo eso, o sea, para las familias es algo muy fuerte. Nosotros estamos, pues suena muy triste, ¿no?, el decir que estamos acostumbrados, pero para nosotros se convirtió en un normal el tratar con personas que están sometidos a una angustia y a un dolor y a una desesperación tan profunda a causa del problema de adicción, en especial las mamás. Porque a una mamá nunca le dejan de doler sus hijos. Estamos leyendo, estamos hablando de la historia de una mujer que estaba embarazada. Algo muy maravilloso pasa en el cuerpo de una mujer cuando está gestando. Algo que la medicina llama simbiosis, que es que dos organismos empiezan a funcionar como uno solo. Cuando hay dos corazones latiendo en un mismo cuerpo, dos sistemas digestivos, dos sistemas nerviosos, dos cerebros, todo está funcionando pero en un solo cuerpo. Entonces sucede algo llamado simbiosis, que estos dos organismos aprenden a funcionar como uno solo. Y entonces la mamá está en simbiosis con su bebecito y el bebecito está en simbiosis con su mamá. Y hay una conexión tan especial de nosotros con nuestra madre en el vientre. Es algo hermoso lo que sucede durante la gestación.
gestación. O sea, al punto que los corazones del bebé y de la mamá se sincronizan para latir. Un latido del bebé, un latido de la mamá. Las mamás que están aquí presentes y quizá algún papá aquí presente, cuando a una mujer le hacen un ultrasonido y le buscan ahí el sonido del latido del bebé, se escucha que pareciera que está latiendo muy fuerte el corazón, muy rápido, ¿no? Tuc, 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 tuc. Pero realmente lo que se está escuchando es un latido del bebé y un latido de la mamá. Y esa sincronía es tan perfecta que cuando llega a suceder que se sale de la sincronía el latido del corazón, los médicos tienen que intervenir. Porque es peligroso que los corazones latan juntos. O sea, digamos que el corazoncito del bebé se alinee con el corazón de la mamá y latan al mismo tiempo, es peligroso, y entonces un médico tiene que intervenir para ver por qué está sucediendo eso. Es algo tan increíble lo que sucede cuando una mami está cargando a su bebecito en su vientre. Y saben una cosa, las mamás, a pesar de que dan a luz y nos ven crecer y nos ven madurar y nos ven formar nuestra vida y trazar y encontrar nuestro propio camino, nunca dejan de cargarnos. Aunque ya no estamos en su vientre, nuestras mamis siempre nos llevan en su corazón, en su mente, en sus oraciones. Así suele ser. No es natural que una madre rechace a sus hijos. No es natural que una mamá se desentienda de sus hijos. Ahora lo podemos ver mucho, porque la sociedad ha estado enviando este mensaje no solo a las mamás, sino a la humanidad en general, de tú eres primero. Tú primero, tú que estés bien, tú que estés en perfecto estado, y lo demás que el mundo vea. Si tus hijos te estorban, entonces que no te estorben y ahí déjalos de lado, ¿no? Si te estorban tus papás, déjalos de lado y que no te estorben. Entonces la sociedad nos ha enseñado esto, pero no es natural, no es algo que esté en el diseño de una madre el rechazar a sus hijos. De hecho, la palabra de Dios en... ¿dónde está? En Isaías, creo que tengo la nota, espera. En Isaías 49:15 dice: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho, puede no sentir amor por el niño al que dio a luz. No, una mamá no puede no sentir amor por aquello que gestó, pero aún así, aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Este es el Señor hablando, este es Dios hablando. Y Él dice: ¿puede acaso una mamá olvidar a su niño de pecho? Si el mismo cuerpo le avisa a una mamá que está dando pecho, que tiene un hijo, no es como que se le pueda olvidar. Llega un punto en que se acumula tanta lechita en el pecho que a las mamis les empieza a doler, y como que el cuerpo le avisa: oye, tu bebé ya necesita comer, ¿no? Ya es hora. El mismo cuerpo le está avisando. Entonces, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Entonces, es natural en una mamá el amar, el preocuparse, el angustiarse por su hijo. Aun cuando ya nos vieron crecer, ellas nos siguen cargando, ellas nos siguen llevando en su corazón, en su mente, en sus oraciones. Nosotros como hijos estamos ahí presentes siempre, siempre. Entonces, Agar descubrió que Dios mira la condición en la que estamos. Y este mensaje no es solo para las mamás, creo que todos podemos aprender de la vida de esta mujer. Todos hemos pasado por situaciones de desesperación, de dolor, de soledad, de angustia, por miles y miles de razones uno puede pasar por estas situaciones. Por un duelo que estás viviendo, por una situación en tu trabajo, una situación en tu familia, algo en tus emociones, en tu mente, que a lo mejor tú dices: es que fuera, en mi entorno todo está bien, tengo trabajo, tengo familia, tengo estabilidad, pero algo en mi interior no está bien, algo no está conforme, algo no
hace sentir pleno en esas situaciones de angustia, de dolor, de incertidumbre, de miedo, de desesperación, de escasez, de necesidad, de enfermedad, de depresión y ansiedad, lo que sea. Ponle el nombre de la cosa que puede estarte afligiendo. En medio de todo eso, Dios te ve, Dios te mira. Eso no pasa desapercibido delante del Señor. Agar descubrió esto tan poderoso de Dios que ella empezó a llamar al Señor el Roí. Lo puedes poner ese versículo, pero en la versión Reina Valera, por favorcito, Marco, es el 13. Agar empezó a llamar a Dios el Roí, que significa el que me ve. Y dice que el pozo donde ella se encontró con el ángel del Señor, ella le puso el nombre del pozo de el viviente que me ve. Agar no pertenecía al pueblo de Dios. Ella había escuchado acerca del Dios de Abraham, del Dios al que servía su amo, del Dios al que servía a su ama, pero ella no conocía a Dios, ella no pertenecía, no tenía como este derecho, por así decirlo, de acceso a quién era Dios. Y ella descubre que Dios está interesado también en ella, y ahora ella comienza a llamar al Señor el que me ve, el Dios que me ve. Ya no era el Dios de Abraham, ya no era el Dios de Sarai, ya no era el Dios que mis patrones sirven, en el que ellos creen. Ahora era el Dios que me ve a mí, que me ve, que sabe quién soy, que conoce mi condición, el Dios que me ve. Ella descubre esto tan poderoso acerca de Dios, que Dios mira en la aflicción, en el dolor, en la angustia, en la felicidad, en el gozo, en la plenitud, en la enfermedad, en la tristeza, en cualquier situación de nuestra vida. El Señor nos mira, Él nos ve, pero sobre todo Él ve el dolor. Agar había sido humillada, maltratada, no tenía recursos, no tenía esperanza, estaba preocupada, con miedo, sufriendo. Cuando ella estaba con Sarai seguramente no podía ponerse a llorar por su situación en frente de su sierva, ¿no? No iba a decir como que, ay, hoy no puedo barrer su casa porque estoy muy triste, voy a llorar, o estoy muy cansada, ¿no? O sea, muchas veces seguramente Agar derramó lágrimas en secreto, lágrimas en silencio, cargando con temores que nadie más conocía, excepto ella y el Señor. Entonces, primera cosa que Agar descubrió acerca del Señor es que Dios ve, Dios nos ve. En el versículo 11 nos damos cuenta que no solo el Señor ve, sino que Él también escucha el clamor. Dios escucha el clamor. No solo ve, no es como un espectador pasivo que está como viendo una película o una obra de teatro o algo así. Él escucha el clamor. El ángel le dice: tu hijo se va a llamar Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¿Saben? En la iglesia cristiana es común hablar acerca de las temporadas de desierto, que son estas temporadas que son pruebas para nosotros, donde sentimos que estamos, de verdad que el sol nos está abrazando, estamos pasando por angustia o por persecución o por escasez o por alguna situación que no nos permite estar en plenitud. Y llamamos a esta situación desierto, ¿no? Estoy en un proceso, me siento en el desierto, porque en el desierto no hay que comer, no hay que beber, no hay donde refugiarse, no hay absolutamente nada. Entonces, Agar estaba en una situación así. Ella estaba en el desierto. Y Dios escuchó su llanto ahí en el desierto, ahí en su momento de más angustia,
adversidad, el Señor escuchó su clamor. Vamos a leer Salmos 34, 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. ¿Saben? A veces hay oraciones que nosotros hacemos sin saber que estamos haciendo oraciones. Hay clamores que nosotros levantamos delante de Dios sin saber que estamos levantando ese clamor delante de Dios. Pero no hay ni una sola oración, no hay ni un solo clamor que caiga al vacío y que quede sin respuesta. No lo hay. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Entonces, yo les decía que hay oraciones y hay clamores que levantamos delante de Dios, que nosotros realmente no somos conscientes que estamos haciendo una oración. Pero esa oración nunca queda sin respuesta y nunca cae al vacío. No es como que Dios dice, como no me la dirigió directamente a mí, no voy a responder. No, eso no sucede. Les voy a dar algún ejemplo. Cuando ustedes están en una situación de angustia, de preocupación, donde uno dice, ya no puedo más. Esto me sobrepasó, ya no puedo más. Eso es un clamor en medio de la angustia. Y eso el Señor lo escucha. Dios lo oye. En medio de esa situación de consumo incontrolable, donde alguna vez alguno de ustedes pudo decir, ya no puedo con esto, ya no quiero esto, ya no quiero esta vida, el Señor escuchó ese clamor. Aún en medio de la loquera del consumo, aún en medio de todo el pensamiento distorsionado, lo que sea que pueda estar pasando mientras que estás bajo efecto de la sustancia, Dios escucha ese clamor de angustia. Cuando tú dices, ya no puedo, ya no aguanto, ya no soporto, ya no sé qué hacer. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que es como, ya ni siquiera sabes qué pedirle a Dios y solo dices, Dios ayúdame, Dios ayúdame? No sé cómo, no sé cuál es la ayuda que necesito, no puedo especificarte que me ayudes con qué o de qué manera, pero ayúdame, te necesito. Amén. Y ese clamor de angustia, Dios lo oye. Jamás cierra su oído para el clamor de los suyos. Jamás desecha una oración. Y sabes una cosa, el Dios que te ve y el Dios que te oye también responde. Dios no solo te mira en tu situación de aflicción, no solo escucha tu angustia, también está dispuesto a responder a tu clamor. Y eso fue lo que le pasó a Agar. Dios la vio, Dios escuchó su angustia y envió un ángel como respuesta al clamor de Agar. Y saben una cosa, tiempo después, cuando Ismael había nacido y ya tenía creo que más de 12 años, su padre lo despide de su casa, se va con su mamá y ella vuelve a pasar por una situación igual, que no sabe a dónde ir, cree que su hijo va a morir, que no va a haber forma que lo pueda alimentar ni nada, y Dios le da una promesa a Ismael, pero esa promesa no se le entrega a él, se le entrega a su mamá. Dios prometió que de Ismael iba a levantar una gran nación, que él iba a ser padre de muchos descendientes. Y saben, Dios no le dijo a Ismael, mira Ismael, tú vas a ser padre de muchos descendientes y de ti voy a levantar una nación grande. No, Dios le entregó esa promesa a Agar, a esa mujer que lo conocía y que sabía quién era Dios y que lo llamaba El Roi, el Dios que me ve, el Dios que siendo el Dios todopoderoso, el creador del universo, el soberano de absolutamente todo, pone su mirada en mí. Valgo lo suficiente y soy lo suficientemente amado e importante para ese Dios que Él me ve. Y ella recibió una promesa para su hijo. Porque Dios no solo te ve,
no solo te escucha, Él responde. Él responde a tu clamor. Y sabes, las respuestas de Dios a veces no son las que nosotros esperamos ni las que nosotros quisiéramos. Yo les decía a los chicos el otro día, que creo que me tocó compartir con ellos un viernes, y yo les decía, a veces quisiéramos presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, quítame ya las ganas de consumir, las ganas de pecar, que nunca jamás en la vida por mi pensamiento vuelva esa idea de consumir algo. Pero Dios no trabaja así. Dios es un Dios de procesos que nos ayuda a crecer, a formar nuestro carácter, a madurar, a formar una identidad firme en Él. Entonces nosotros quisiéramos que Dios respondiera a nuestras oraciones así. En medio del clamor, quizá Agar dijo: pues que Dios me mande a otra casa a trabajar, que me mande un poco de dinerito, un poco de recursos para que yo pueda salir adelante con mi hijo. Pero la respuesta de Dios fue: vuelve a casa de tu sierva, vuelve ahí, yo voy a bendecir a tu hijo, yo estoy al pendiente de ti, yo te he escuchado y yo te he enviado una respuesta. Y a veces la respuesta de Dios para el clamor de las familias tiene forma de la roca, tiene forma de proceso de rehabilitación. La respuesta al clamor de Dios puede tener forma de terapia psicológica. La respuesta al clamor de Dios puede tener forma de disciplina, de levantarse temprano, de sentarse de manera correcta, de vestirse de manera adecuada, de hablar de una forma correcta. Y puede venir así la respuesta de Dios. Y yo estoy segura, y es la razón por la que yo me encuentro aquí, sirviendo en este ministerio, que la roca es una respuesta al clamor de cientos de familias que en medio de la desesperación dijeron: ya no puedo con este problema, ya no puedo, necesito ayuda. Y Dios levantó este lugar, a los pastores de este lugar, a los servidores de esta casa, como una respuesta a ese clamor. Y quizá incluso antes de que tú necesitaras la roca, el Señor la levantó para que pudieras entender y saber que Dios te mira tu condición, la conoce, escucha tu clamor en medio del proceso y te envía una respuesta, porque Él es el Dios que te ve, Él es el Roí. Y esto no se limita solo al problema de la adicción. Si estás en ansiedad, si estás en depresión, si estás en necesidad económica, si estás en enfermedad, si estás en angustia, si algo te está afligiendo, robando la paz, menguándote en tus emociones, si algo está rodeándote de tal manera que estás en una angustia total, ahí el Señor te ve, ahí el Señor te escucha y ahí el Señor responde, siempre lo hace. Vamos a leer Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Aunque podríamos decir que este padecimiento de la adicción es algo nuevo, es algo como de nuestra época, porque antes no se veía tanto. Desde el principio, Dios ya envió como solución y como respuesta a Cristo Jesús. Aun cuando para nosotros en nuestra sociedad es relativamente nuevo que cada vez haya más personas que están pasando por enfermedades mentales, llámese ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, llámese como quiera. Aunque todo esto es relativamente nuevo y como que hay un foco muy grande ahorita sobre estos problemas de la salud mental, el Señor ya envió respuesta desde el principio en Cristo Jesús. Aunque nuestra época es normal porque se vuelve
viviendo las infancias en la actualidad, aunque todo esto es algo relativamente nuevo, el Señor ya envió respuesta desde el principio en Cristo Jesús. Él ya lo hizo, ya lo hizo. Nuestra provisión para nuestra necesidad ya nos fue dada. Y a nosotros solo nos toca recibirla, aceptarla y decir: Señor, sí la quiero. Las promesas de tu palabra que vienen a raíz del sacrificio de Cristo Jesús, yo las quiero para mi vida. Y entonces el Señor te las da, porque Él es un buen Dios, es un buen Padre que nos ama, que nos mira, que nos escucha, que responde, que nos cuida. Que Él anhela que tengamos una vida abundante. Eso dice su palabra. Dice que Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El propósito de Dios no es que estés en angustia, no es que estés en aflicción, no es que estés en dolor. El propósito de Dios no es que estés en desesperación. El propósito de Dios es que lleves una vida plena y abundante. La palabra de Dios en el mismo libro de Juan, en Juan 1 algo, ahí te voy a fallar con la cita, dice que de la plenitud de Cristo, o sea que todo, absolutamente todo, está en Cristo, de su plenitud, nosotros tomamos gracia sobre gracia. Lo que tú necesites está en Cristo. ¿Tienes problemas económicos? Los mejores consejos financieros los vas a encontrar aquí. ¿Tienes problemas de salud? La mejor respuesta a la enfermedad la vas a encontrar aquí, en la palabra de Dios. ¿Tienes problemas en tu familia? La mejor guía para llevar una buena relación en tu familia la vas a encontrar aquí. ¿Tienes deficiencias en tu carácter? Los mejores consejos para trabajar esas deficiencias los vas a encontrar aquí. ¿Quieres ser un buen amigo? Aquí lo vas a encontrar. ¿Quieres ser un buen esposo? Aquí lo vas a encontrar. ¿Quieres ser un buen hijo? Aquí lo vas a encontrar. ¿Quieres ser un buen ciudadano? Aquí lo vas a encontrar. Porque el Señor ya envió la respuesta a cualquiera que sea tu necesidad en Cristo Jesús. Ya está disponible. Lo que necesites ya está disponible, porque Cristo Jesús ya pagó el precio para que tú tengas esa bendición. Tú no tienes que ganarlo, no tienes que sudarlo, no tienes que esforzarte por alcanzarlo, porque el precio que fue muy alto y que humanamente nosotros no lo podíamos pagar, ya fue entregado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre para que tú y yo fuéramos salvos, plenos, prosperados, bendecidos, sanados, libertados. Ya fue hecho. Ya fue hecho en Cristo Jesús. Y es tu decisión, es mi decisión, recibirlo y vivirlo o no. Es así. Es tu decisión. Porque yo puedo decirte esta verdad, que es una verdad poderosa acerca de Dios, que Él es el Roí, el Dios que te ve, que Él es el Dios que te escucha y el Dios que te responde. Pero si tú no estás dispuesto a escuchar, si no estás dispuesto a recibir su respuesta a tu clamor, pues Dios tampoco te va a obligar, ¿cierto? No nos va a forzar a recibir las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Pero Él las tiene. Él las tiene. Entonces, vamos a concluir este tema el día de hoy con estas tres cosas. Vamos a ver si lo aprendimos. Dios ve, Dios escucha y Dios responde. Otra vez, Dios ve, Dios escucha y Dios responde. A cualquiera que sea tu necesidad, a cualquiera, Dios está viendo lo que estás pasando, sin importar lo que sea. Ponle el nombre de la cosa por la que estás atravesando. Dios te está viendo.
Dios está escuchando tu clamor en esa situación, en esa angustia. Y Dios está enviando respuesta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, tú eres el Rey, eres el Dios que me ve. Señor, yo te doy gracias, porque en medio de mi angustia, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de la desesperación, tú has puesto tu mirada sobre las familias de la Roca. Tú has puesto tu mirada sobre los usuarios de este lugar. Señor, te damos gracias. Porque quizá hay momentos en que podemos llegar a sentirnos tan insignificantes y en medio de esos momentos, Señor, tú nos das un lugar de importancia. Tú siendo Rey, todopoderoso, todo soberano, nos miras. Nos escuchas, Señor, en medio del dolor, escuchas nuestro clamor, atiendes a nuestra necesidad, Señor, y respondes. Señor, te damos gracias, porque tú eres un buen Dios, eres un Padre bueno, eres un Padre fiel. Señor, yo en esta hora pongo delante de ti a cada persona aquí presente. Dios, yo no conozco su historia, no conozco su necesidad, no conozco sus procesos, pero te conozco a ti, Dios. Sé quién eres tú, Señor. Y sé que en medio del dolor, sé que en medio de la angustia, en medio de la desesperación, Señor, sé que en medio de la enfermedad, tú miras. Tú escuchas el clamor y tú respondes, Señor. Padre, yo te pido que el día de hoy tú traigas respuesta a las necesidades aquí presentes. Que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración en las familias. Señor, que tú traigas paz al corazón afligido. Señor, que tú seas cambiando el lamento, en la tristeza, en gozo y en alegría, Señor. Que cambies la aflicción en danza, en gozo. Padre, yo te pido que envíes tu respuesta al clamor de las familias de la Roca, Señor, de los usuarios de la Roca. Y te damos gracias, Padre. Gracias por el precioso sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Jesús, por haber derramado tu sangre para que el día de hoy yo tenga acceso a estas bendiciones, para que yo tenga acceso a la presencia del Padre, para que yo tenga acceso a acercarme a Dios, a buscar oportuno socorro, a buscar ayuda. Gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias por tu entrega. Y hoy, amado Jesús, recibimos tu sacrificio y recibimos las bendiciones que vienen a través de tu sacrificio. Te pedimos, Dios, que nos permitas vivir esa vida abundante que tú has preparado para nosotros, Señor, que tú nos has prometido. Ayúdanos, Señor, a buscarte de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a amarte como tienes que ser amado, Señor, a darte el lugar que te pertenece en nuestras vidas, Dios, y ayúdanos a que cada promesa que has dejado escrita para nosotros podamos vivirla, podamos gozar de esas promesas, Señor. Yo te pido que el día de hoy aumentes la fe de cada persona aquí, Señor, y que esto sea una realidad en nuestras vidas, que tú nos miras, que tú nos escuchas y que tú respondes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén.